¿Cómo ha desarrollado su ideología el nacionalismo vasco en base a su visión de la historia? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos los discursos históricos que precedieron al nacionalismo vasco, la visión del pasado de Sabino Arana y cómo interpretan la historia del siglo XX y la violencia terrorista de ETA. Memorias Hispánicas. El nacionalismo vasco no surge de la nada por una revelación de Sabino Arana. La primera noticia que podemos enlazar al surgimiento de un imaginario colectivo vasco proviene de una leyenda documentada en el siglo XIV sobre un personaje sin fundamento histórico llamado Jaun Zuria. Según la leyenda, Jaun Zuria era un príncipe escocés que acaudilló a los vizcaínos y venció a los asturianos y leoneses en la también inventada batalla de Arrigorriaga a finales del siglo IX. Tras esto, los vizcaínos habrían aceptado que Jaun Zuria fuera su señor, a cambio de que jurara unos fueros ancestrales frente al árbol de Guernica, sitio convertido en lugar de culto del nacionalismo vasco y donde hoy en día el Lehendakari jura el Estatuto de Autonomía. De este modo, los fueros partían de un pacto que ambas partes debían respetar, o si no, el contrato social quedaba rescindido. De manera más sistemática surgió entre los siglos XVI y XVIII una historiografía fuerista de la que bebió después Sabino Arana para construir el nacionalismo vasco. El primer mito histórico explicaba el origen de los vascos partiendo del personaje bíblico Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, que ya Isidoro de Sevilla lo consideraba el primer poblador de la península ibérica y padre de todos los hispanos. El bachiller Juan Martínez de Zaldivia modificó este mito y afirmó que Túbal llegó primero a las provincias vascongadas y también creía en lo que se llama el vasco-cantabrismo, es decir, en identificar a los cántabros de las fuentes latinas que resistieron ferozmente a la conquista romana con los vascos. De aquí partía la idea errónea de que las provincias vascas no fueron conquistadas ni por romanos, ni por godos, ni por los árabes, y que tampoco fueron contaminados por la herejía de los musulmanes y judíos, por lo que en esta interpretación los vascos eran los únicos descendientes que mantenían la pureza del linaje de Túbal. Esteban de Garibay siguió el vasco-cantabrismo, lo mismo hizo el influyente cronista de Navarra José de Moret, y el tema del origen de los vascos formaba parte de la polémica sobre si los españoles eran descendientes de los godos o de Túbal. Garibay afirmaba que el vascuence era la lengua más primitiva, pura y noble de la península ibérica. Y pocos años después, el jurista y lingüista vizcaíno Andrés de Poza sostuvo que el euskera era una de las lenguas surgidas ni más ni menos que de la Torre de Babel, y ello era una prueba de la predilección de Dios por los vascos. Hubo eruditos que no eran de las provincias vascas que asumieron como cierto estos mitos, como es el caso del humanista erasmista Juan de Valdés, que creía que la lengua de los vizcaínos, una forma de referirse al conjunto de los vascos, era la lengua de toda la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Otro mito propio de la Edad Moderna y que ha tenido influencia en el nacionalismo vasco es el mito de la hidalguía universal declarada en el Fuero Nuevo de Vizcaya del 1526. Esto está relacionado con el mito de Túbal porque estableció que todos los vizcaínos eran nobles por ley, aunque luego en realidad esto no cambió las evidentes relaciones de desigualdad dentro de la sociedad vizcaína. Y es un gran error ver en esta medida relacionada con poner fin a las consecuencias de las guerras banderizas, una muestra de igualitarismo vasco, ¿no? La idea de la hidalguía universal hizo que hubiera una obsesión por los apellidos y la limpieza de sangre, incluso unos años antes que en el resto de España, porque el vasco era noble por herencia genética, es decir, por la raza. Para el siglo XVII, la mayor parte de los mitos históricos de los que partió el nacionalismo vasco ya se habían asentado. La pureza racial vasca, su catolicismo y monoteísmo primitivo, incluso antes de la llegada de Jesús, su invencibilidad frente a los invasores extranjeros, la continuidad de una lengua antigua y la defensa a ultranza de los fueros como si fuera una ley dada por Dios al pueblo elegido de los vizcaínos, sinónimo de los vascos. No era una identidad anti-española como el nacionalismo vasco de Sabino Arana, sino un particularismo integrado en la españolidad y un particularismo, digamos, chauvinista, porque los vascos iban de españoles originarios, ¿no? Como los más de pura sangre.
En base a estos mitos que las mismas élites letradas crearon, justificaban pues el tratamiento privilegiado de las provincias vascongadas, sobre todo por las exenciones de impuestos y la exención a contribuir militarmente fuera de sus tierras. La defensa de los fueros continuó en el siglo XVIII, a la que los fueros pues quedaron más amenazados porque Felipe V unificó la administración y leyes de España, a excepción de Navarra y las provincias vascas, porque éstas habían permanecido leales. En esta época, el jesuita Manuel Larramendi hizo una defensa férrea de los fueros de Guipúzcoa, y como precursor del nacionalismo vasco, llegó a preguntarse por qué la nación vascongada, tan noble y antigua, no puede ser una nación independiente y formar una república de vascongados. En la época de Napoleón, el sacerdote y lingüista Pablo Pedro Astarloa estuvo influido por las ideas prerrománticas del alemán Herder, de que el espíritu eterno de un pueblo queda reflejado en su lengua. Y en un etnocentrismo desatado, Astarloa creía que no existía lengua más perfecta que el euskera, y por lo tanto esa era la lengua originaria de la humanidad. Incluso el propio Herder y otros románticos europeos sintieron fascinación por el vasco y tomaron por buenas las leyendas de que era una de las lenguas más antiguas del mundo y de mayor pureza originaria, como si las lenguas no evolucionasen o como si el euskera no hubiera incorporado muchísimas palabras del latín y de otras lenguas. Por su parte, por influencia de la Ilustración y liberalismo, cada vez más había miembros de la élite española a favor de eliminar las viejas leyes y fueros particulares propias del antiguo régimen. Esto queda reflejado en la Constitución de Cádiz, que declara además que la soberanía reside en el pueblo español, y en cómo Godoy y Fernando VII promovieron obras históricas que denunciaban la justificación histórica de los fueros en esa supuesta soberanía vasca originaria como una fábula con el objetivo, de avanzar en la uniformidad fiscal del reino. Luego se produjo la Primera Guerra Carlista y en el 1841 ya hubo la primera reforma que limitaba los fueros vascos y navarros. El escritor y periodista vasco-francés Agustín Chajo, tan pronto como en el 1836, mitificó el carlismo como un movimiento de liberación nacional para los vascos oprimidos contra los incultos y serviles españoles. Y se postulaba la idea de que las provincias eran prácticamente independientes antes del régimen constitucional. Una visión histórica de nuevo falsa e imaginaria, porque ya desde los reinos de Asturias y Pamplona hasta más tarde la corona de Castilla y España, las provincias vascongadas siempre o estuvieron desorganizadas políticamente o bien pertenecieron a una entidad superior. La realidad es que el común denominador del carlismo y el nacionalismo vasco era su carácter tradicionalista reaccionario. Y la defensa de los fueros y los mitos históricos particularistas fueron el eslabón necesario para transformar a muchos carlistas en nacionalistas. Pero fue en la Segunda y Tercera Guerra Carlista cuando el carlismo adquirió un carácter mucho más territorial que dinástico o de guerra civil de toda España. Agustín Chajo, que se le puede calificar del padre real del nacionalismo vasco antes de Sabino Arana, fue el primero en hablar de vascos en vez de usar todo el rato los términos vascongados o vizcaínos, y falsificó cantos y leyendas para fabricar la imagen de un pueblo vasco arcaico y de pureza ancestral. La más famosa de las leyendas fabricadas por Agustín Chajo es la leyenda de Aitor, padre de los vascos al ser padre de 7 hijos que habían formado las 7 provincias vascas de Euskal Herria, según el relato nacionalista, compuestas por las provincias del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. El escritor vasco-francés decía que los primeros vascos abandonaron Asia para dirigirse a Occidente y en su migración enseñaron a los egipcios a prever las crecidas del Nilo e inventaron incluso los números romanos. Eran los vascos unos fenómenos. Aitor sustituyó a Túbal como padre fundador, y este mito servía para una idea central del nacionalismo vasco, y es el de la superioridad de su pueblo. Y la genealogía de los vascos permitía clasificarlos como unas gentes de una raza diferente a la española y a la semítica. Que era el típico discurso antisemita y ario. A partir de este y otros mitos que hemos visto, ha surgido la imagen del nacionalismo vasco de ver a los vascos como un pueblo ancestral e indómito, capaz de resistir desde sus montañas la asimilación a la que intentaron someterles gentes extranjeras y modernizadoras.
llegándose incluso a decir que nunca fueron sometidos por los romanos o por los árabes. Todas estas afirmaciones de exaltación de cada región, pero sin base científica, eran comunes en el resto de España y Europa. Pero lo que quiero destacar aquí es que algunas ideas particularistas y mitos históricos del nacionalismo vasco vienen ya de muy lejos, de hace siglos, y fueron los cimientos del cuerpo doctrinal integrista y racista de Sabino Arana junto al racismo pseudocientífico propio de la época. El nacionalismo vasco no habría podido surgir en la segunda mitad del siglo XIX si no hubiera antes un terreno fértil para que floreciera, porque había un sentimiento particularista vasco ya desde hacía siglos, al menos en la clase política e intelectual. Y existían pues unas administraciones controladas por una élite política que quería preservar su autonomía a toda costa. El gobierno central no tenía un control político de la administración de las provincias vascas, ni había ocupado militarmente las provincias, ni tenía bajo su control la educación. La fortaleza de las identidades locales y provinciales en el País Vasco, la escasa urbanización, la existencia de una lengua local y el desconocimiento del castellano por gran parte de la población condicionaron el débil arraigo del sentimiento nacional español. Si bien durante la mayor parte del siglo XIX había una identidad dual o digamos un doble patriotismo vasco y español. La abolición definitiva de los fueros en el 1876 fue un antes y un después para que el foralismo evolucionara en nacionalismo y separatismo vasco, porque significaba que ya no se respetaban las leyes, instituciones y privilegios fiscales de los vascos y navarros. La fijación en la lengua y la preocupación por la conservación del euskera aumentaron hasta límites nunca antes vistos y se fundaron muchos centros culturales vascuences, se celebraron certámenes literarios, fiestas folclóricas, se impulsaron las ediciones de libros en euskera y se promocionaron los estudios filológicos y la literatura de mitos históricos presentados como si fueran verdad. En este ambiente aparece Sabino Arana, de familia carlista y lengua materna española, que tuvo un papel fundamental en llevar a la política el separatismo vasco en el último tercio del siglo XIX con la fundación del Partido Nacionalista Vasco en 1895. Creó la Ikurriña y el lema Dios y ley vieja, que sustituía la proclama carlista de Dios, patria, rey. Y en un homenaje al árbol de Guernica, donde asistieron carlistas, fueristas e incluso catalanistas, él y sus seguidores nacionalistas quemaron banderas españolas y gritaron «¡Muera España! ¡Viva Euskería independiente!». Aún Sabino Arana no se había inventado el término Euskadi, que ha evolucionado en la actualidad a Euskadi para referirse únicamente a las tres provincias vascongadas, o en este caso, en la concepción de Sabino Arana, a toda Euskal Herria, que diríamos ahora. Sabino Arana proponía que las provincias vascas del norte y sur de los Pirineos se confederaran en un nuevo estado basado en la unidad religiosa de un catolicismo rancio y en la unidad racial, que excluía por tanto a toda la inmigración del resto de España, los llamados maquetos, que llevaron a que Vizcaya doblase su población, y en especial a todos los españoles no católicos, liberales o izquierdistas. Sabino Arana moldeó la identidad vasca a partir de la religión y la raza. La lengua era algo más secundario. Y lo más novedoso del discurso de Arana era su hispanofobia, el hacer que la identidad vasca fuera la antítesis de la española. De hecho, Arana dejó muy claras sus prioridades escribiendo, cita, «Si nos dieran a elegir entre una Vizcaya poblada de maquetos que solo hablasen euskera y una Vizcaya poblada de vizcaínos que solo hablasen castellano, escogeríamos sin dubitar esta segunda». Fin de la cita. También había sectores del nacionalismo vasco, como representa Arturo Campión, que le otorgaban más importancia a la lengua para definir la identidad vasca, más cuando, igual que en Italia, se creó de manera artificial el euskera batua para unificar los dialectos vascuences. Arana hizo un llamamiento de alarma a la degeneración del pueblo vasco invadido por los españoles, culpables de todos los males para la sociedad vasca, ¿no? En la perspectiva de Arana, que estos eran la desaparición del orden tradicional, la irreligiosidad y blasfemia, el socialismo y anarquismo, la industrialización, el urbanismo frente a un idílico ruralismo representado por el caserío, el declive de la euskera y lo peor, el mestizaje racial.
Como en todo nacionalismo, la culpa de todo es de otro, porque siempre es más fácil un relato victimista y eludir responsabilidad de los propios actos para traspasar esa responsabilidad a un colectivo, a un chivo expiatorio objeto de unas frustraciones y resentimientos muchas veces generados sin base alguna por el propio imaginario nacionalista. Contrasta el nacionalismo vasco de Sabino Arana con el nacionalismo catalán, en que este último abrazaba el progreso y la industrialización, y en que, en el caso catalán, la hispanofobia no está tan presente de forma, digamos, tan intensa como demuestra el odio visceral vasco. El nacionalismo vasco, como todo nacionalismo, seguía el esquema de imaginar un pasado nacional glorioso, un presente decadente y la promesa de un renacimiento y un futuro ideal acorde a su ideología, claro. Es el mismo esquema bíblico de paraíso, caída, redención, que también, por ejemplo, está presente en las crónicas asturianas en su relato de la caída del reino visigodo y la victoria de Pelayo en Covadonga. Con este esquema, ¿cuál es el discurso histórico del nacionalismo vasco que Sabino Arana moldeó? Pues en la visión nacionalista, en unos imprecisos tiempos inmemoriales, Dios creó la nación vasca y el euskera, y así el pueblo vasco es una raza milenaria. Y como su idioma es de los pocos preindoeuropeos que existen, los vascos son superiores y deben ser venerados. No sobrevivió el origen del pueblo vasco en Túbal, pero sí la idea de ser el pueblo más antiguo de Europa y de unos derechos asociados a ello. En esos años felices, los vascos primitivos gozaban de plena soberanía, con unos estados independientes no sometidos a ningún pueblo extranjero. Estos vascos ancestrales se caracterizaban por su pureza racial, su monoteísmo primitivo y luego cristianismo, la democracia foral, una mayor igualdad social que sus naciones vecinas y la armonía social donde el caserío era el centro de la pacífica vida rural de los vascos. Sin embargo, su envidiada libertad, armonía social y superioridad racial se ven amenazadas por extranjeros invasores e inferiores racialmente: los romanos, godos, francos, árabes y españoles. Los vascos se insiste en que jamás fueron conquistados y que rechazaron por las armas a los invasores en grandes gestas, como en la batalla de Roncesvalles, que en su visión posibilitó la creación del reino de Euskal Herria, identificado en realidad con el reino de Pamplona-Navarra, o en la apócrifa batalla de Arrigorriaga. Sobre esta última batalla, Sabino Arana modificó sustancialmente la leyenda. Los enemigos no eran ya los asturleoneses, sino los malvados españoles de su mismo tiempo. Jaun Zuria ya no era un príncipe escocés, sino un humilde vasco de pura cepa. Y de hecho el protagonismo de la gesta de Arrigorriaga lo traslada al pueblo vizcaíno en su conjunto. Esta leyenda es importante en la interpretación de la historia de Arana, porque siguiendo el mismo relato bajo medieval, Jaun Zuria se convirtió en el primer señor de Vizcaya al aceptar los fueros frente al árbol de Guernica. Y es que los fueros son el centro de la visión del pasado del nacionalismo vasco como un pacto para mantener la autonomía, instituciones y leyes ancestrales que fue con el tiempo roto. Y por tanto deben recuperarse los fueros o, mejor aún, volver a la independencia originaria. Para Sabino Arana, que en 1379 Juan I de Castilla heredase el señorío de Vizcaya, no tenía gran significado porque solo era una unión de títulos nobiliarios en una misma persona. En su interpretación, los vascos pactaron voluntariamente el mantenimiento de los fueros de Vizcaya y como se respetaban los fueros, pues no cambiaba esto la independencia vasca. Pero a largo plazo lo ve como el inicio de la degradación del pueblo vasco y de sus libertades. Aquí Arana opta por borrar la gran participación de vascos en la exploración, conquista y colonización de América, o en cómo la élite vasca acaparó muchos puestos de poder en la administración central y ejército borbónico del siglo XVIII. Para el máximo ideólogo del nacionalismo vasco, la independencia y libertad de Euskadi terminaron por primera vez en su historia en un proceso acontecido entre la Primera y Tercera Guerra Carlistas, vistas como guerras nacionales y no civiles o dinásticas en que los vascos, identificados con los carlistas, perdieron frente a los españoles, identificados con los liberales.
De este modo, el Estado liberal español rompió violenta y unilateralmente el que en su visión histórica considera un pacto foral, y como esto amenazaba la propia existencia de la raza vasca, se justifica el propio nacionalismo vasco y las aspiraciones de recuperar la supuesta soberanía originaria de Euskal Herria. En este contexto de crisis emerge la figura de Sabino Arana, convertido en salvador de la patria vasca por la difusión del nacionalismo vasco. Desde entonces, el pueblo vasco, identificado plenamente con los nacionalistas vascos, se convierte en protagonista de una historia heroica y trágica de represión hacia un pueblo que lucha por su libertad e identidad contra los opresores españoles. El futuro utópico al que aspiraba Arana era una Euskal Herria que hubiese recuperado su imaginaria independencia en una sociedad católica y racialmente homogénea. Y esto solo lo podía conseguir el PNV como el genuino representante de la nación vasca. Nada más morir apareció un enfermizo culto a Sabino Arana, al que se le llegó a elevar literalmente al nuevo Jesucristo para Euskal Herria. Se han redactado verdaderas hagiografías del santo del nacionalismo vasco y, de hecho, varios lugares vinculados a Arana se han convertido en lugares de peregrinación y se han marcado como celebración algunas fechas del calendario, como el Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca, que creó el PNV para conmemorar la concienciación de Sabino de que no era español. En su último año de vida, en 1902-1903, Sabino Arana dio un giro posibilista en sus planteamientos y propuso renunciar a la independencia y luchar por la autonomía más amplia posible dentro de España. Y esa bicefalia ideológica del PNV, con sectores autonomistas y otros independentistas, se ha mantenido hasta hoy. Algunos sectores radicales del nacionalismo vasco rechazaban como falsa su evolución españolista, entendida españolista como autonomista, y desde la ETA lo siguieron adorando como el venerable padre de la patria, si bien era criticado por ser racista y profundamente reaccionario. La ETA sustituyó el caduco concepto de raza por el cultural de etnia, a la que pertenecen quienes hablasen euskera, pero mantuvieron su antiespañolismo y su visión de la historia vasca, dándole más importancia a la historia reciente que a los lejanos tiempos antiguos y medievales. Desde el PNV jamás han rechazado o criticado el legado de su fundador, y cuando se critica el racismo, xenofobia y radicalismo católico de Arana, los apologistas rechazan las críticas diciendo que eso hay que situarlo en su contexto histórico, cuando en realidad, en aquella época, había gente claramente a favor de una sociedad laica o contraria a la xenofobia y racismo de los nacionalismos. Es igual que el debate en torno a la esclavitud, que los blanqueadores dicen no, es que hay que situarlo en su tiempo. Está bien comprender el contexto y no caer en presentismos, pero tampoco vale perdonarlo todo porque nunca ha habido una opinión unánime a favor de la esclavitud en cualquier periodo histórico. Siempre ha habido quienes la veían mal. Los no nacionalistas vascos tienen una muy mala imagen de Sabino Arana porque, claro, era un propagandista incendiario que difundió una visión histórica manipulada, fomentó el racismo y el odio y mantuvo una retórica muy violenta. Los apologistas dirán que él no tiene ninguna responsabilidad por el engendro que fue ETA. Pero esto no es aceptable, porque la pluma de la retórica del odio siempre precede cualquier violencia. Hablemos de guerras o hablemos de terrorismo. Sobre el uso de la violencia, el propio Sabino Arana, como buen cobarde que tira la piedra y esconde la mano, escribió, cita, «Me cuidaré bien en las circunstancias actuales de llamar a los vizcaínos a las armas para rechazar la dominación española. Porque ni hoy, gracias a la interna división, está Vizcaya ni aun Euskería entera en disposición de hacer la guerra a nación alguna. Y nunca el dictamen natural de la razón nos permite hacerla más que en último caso. Por lo tanto, sufriremos, ya que no de buen grado, por fuerza, el yugo de la esclavitud, trabajando dentro de lo lícito y legal por el bien de nuestra patria. Si llega el día en que se les haga justicia a los vizcaínos, estos se ahorrarán sangre y dinero». Fin de la cita.
Es decir, si analizamos el texto vemos que afirma que en las circunstancias de la época, concretamente el 1894 cuando lo escribió, no eran adecuadas para pedir la lucha armada. Pero igual que se suponía que los vascos ancestrales habían derramado sangre por la independencia de Euskal Herria, los vascos en un futuro y bajo determinadas circunstancias podían volver a usar las armas para rechazar el dominio español. ETA prestó mucha atención a este texto y en su tiempo creyeron que la lucha armada, con tácticas de guerra asimétrica, estaba justificada. La posición de Arana también la reprodujo el propio PNV durante la democracia porque la violencia no era deseable en este contexto y podía ser perjudicial para sus intereses. Era una cuestión de puro pragmatismo, no por ningún impedimento ético, porque en su visión histórica son un pueblo oprimido por España y están ocupados por una potencia extranjera. ¿Y cómo fue creciendo la adhesión al nacionalismo vasco? Igual que en Cataluña, ante la debilidad del proyecto nacionalizador español en las provincias vascas desde el siglo XIX y más tarde desde el nacionalismo, las instituciones públicas siguieron la misma estrategia que el gobierno central en otras partes para así crear una identidad colectiva. Control de la educación, uso propagandístico de medios de comunicación, control de asociaciones económicas, de ocio y cultura, utilización política de la historia, uso y creación de símbolos como el árbol de Guernica o estatuas de personajes ilustres y una centralización administrativa. Es el control de las instituciones y de unas redes clientelares muy extensas y que afectan amplios sectores de la sociedad, lo que ha permitido primero conquistar el poder en la Segunda República y desde la transición perpetuar en el poder al PNV, de manera muy similar al clientelismo instaurado en Andalucía por el PSOE durante varias décadas o Convergencia en Cataluña. La Iglesia vasca también puso de su parte en la difusión de mitos vascos como el monoteísmo primitivo o la virtud moral superior de los vascos. Siempre intentaban además que los clérigos fueran vascos y además de motivaciones ideológicas, el clero local tenía motivos económicos para aliarse con el foralismo y el nacionalismo vasco, porque desde las diputaciones les pagaban una manutención muy superior que en el resto de España. Pese a que no han conseguido la independencia, el nacionalismo vasco es un caso de éxito en el proceso de construcción de una identidad nacional, porque sus creyentes están convencidos de que forman parte de un pueblo muy antiguo, indomable, que ha resistido a los intentos de asimilación cultural que han tratado de promover otros pueblos extranjeros. Y es más, han conseguido que desde sectores no nacionalistas del resto de España o incluso del extranjero hagan sinónimos la identificación de los vascos con los vascos nacionalistas, de modo que se han invisibilizado a los no nacionalistas como si no fueran vascos y se han apropiado de un colectivo. En cualquier caso, el nacionalismo vasco fue ganando seguidores en las dos primeras décadas del siglo XX, hasta que el PNV se convirtió en un partido de masas y de gobierno durante la Segunda República. Y también apareció entonces un partido nacionalista vasco de izquierdas, la ANV o Acción Nacionalista Vasca. Durante la Segunda República hubo numerosas negociaciones fallidas para plantear el Estatuto de Autonomía Vasco, entonces sin aún ningún gobierno central para las tres provincias vascas, pues ocurrió el fallido golpe de Estado del 36 y estalló la Guerra Civil. A pesar de que formaron coalición con los carlistas y de que su ideario era cercano al antiguo régimen, después de muchas dudas, la dirección del PNV adoptó una actitud pragmática durante la Guerra Civil Española y defendió la legalidad republicana aliándose con sus enemigos socialistas y comunistas con el objetivo de proteger la patria vasca de invasores foráneos. Esto no lo hicieron por la República Española, sino porque el Frente Popular era el único que garantizaba el avance en el proceso de autonomía, que era el primer paso para la independencia de la soñada Euskal Herria. No todos en el PNV estuvieron de acuerdo y bastantes dirigentes y militantes nacionalistas vascos de Álava y Navarra se unieron al bando sublevado, porque allí la organización estaba más desarticulada, era más minoritaria y los nacionalistas vascos mantenían muy buenas relaciones con los carlistas. Los nacionalistas vascos que se unieron al levantamiento lo hicieron porque lo vieron como un mal menor ante el temor de una revolución atea y comunista. Y se calcula que más de 60.000 vascos y navarros se unieron a las filas del bando sublevado en los requetés carlistas.
Los del PNV, que sirvieron en el lado republicano, observaron con lupa las acciones obreristas de la retaguardia. Para algunos nacionalistas, la mejor opción habría sido mantenerse neutrales por verla como una guerra entre españoles y por lo tanto que no iba con ellos, pero la mayoría interpretaron la guerra civil como una guerra de España contra el pueblo vasco y por tanto tenían el deber de defender sus tierras frente al imperialismo español. Es por eso que los dirigentes del PNV no recomendaban a los suyos luchar en tierras extrañas, es decir, en el resto de España, aunque igualmente usaron de manera propagandística a los vascos nacionalistas que lucharon en otros frentes como demostración de lo buenazos que eran los vascos que estaban ahí dispuestos a derramar sangre por la autodeterminación de todos los pueblos de España. El golpe de Estado triunfó en Álava y Navarra y el PNV entró en el gobierno del Frente Popular a cambio de que aprobaran el Estatuto de Autonomía en septiembre. De esta manera pudieron formar el primer gobierno vasco provisional encabezado por José Antonio Aguirre y dominado por el PNV. Igual que en Cataluña, la lejanía respecto al gobierno de Madrid permitió al gobierno vasco asumir más competencias de las contempladas en el Estatuto de Autonomía y actuar prácticamente de forma independiente. Los nacionalistas vascos querían demostrar que podían regir su propio destino sin España y durante la guerra desobedecieron órdenes del gobierno republicano, todo porque quisieron aprovechar la guerra para asegurar cotas de soberanía no contempladas en el estatuto si ganaban la guerra por hechos consumados. Durante la guerra, los soldados patriotas del nacionalismo vasco, los llamados gudaris del ejército de Euskadi, llevaban solo la ikurriña, algunas cruces de San Andrés de los carlistas, y en su ejército había capellanes militares. En su discurso se usaba la historia ficticia de unas batallas medievales apócrifas de vascos contra españoles. Llegaron a establecer el paralelismo entre los romanos, árabes y godos, que en su visión histórica distorsionada fueron rechazados con éxito en tierras vascas, con los italianos, moros y alemanes del bando sublevado. El fascismo español era para los nacionalistas vascos el mismo españolismo que odiaba a los vascos desde tiempos inmemoriales. Era la sombra del cardenal Cisneros conquistando Navarra. Estas divergencias de agenda se plasmaron en el terreno militar, porque el gobierno republicano controlaba un ejército y el gobierno vasco otro. Y por ejemplo, los nacionalistas vascos, a excepción de algunas milicias de izquierda, no se movilizaron en la batalla de Irún porque no querían colaborar con milicias obreras. Y la gran mayoría de unidades nacionalistas vascas no se movilizaron hasta después de la caída de San Sebastián y después de que el Estatuto Vasco fuese dictaminado en las Cortes Republicanas. Hubo una tensión palpable entre las milicias nacionalistas vascas, en su mayoría compuestas por derechistas católicos, y las milicias de izquierda republicanas que representaban el enemigo en el plano ideológico y racial, porque muchos eran inmigrantes de primera y segunda generación de otros rincones de España. Solo los minoritarios nacionalistas de izquierdas de Acción Nacionalista Vasca mostraron una actitud más pro-republicana y de hermanamiento solidario con sus compañeros de guerra no nacionalistas. La guerra no avanzaba, sin embargo, favorablemente en el frente norte y cayó Bilbao, donde el ejército de Euskadi no provocó daños intencionados salvo en los puentes, y dejaron intacta la industria bilbaína pese a las sugerencias del gobierno republicano de destruirla para así evitar que fuera aprovechada por los franquistas. El ministro nacionalista vasco Manuel de Irujo o el lehendakari Aguirre afirmaban que defender la república y la libertad del País Vasco eran lo mismo. Pero la mayoría de los mandos intermedios y combatientes nacionalistas no creían que valiese ya la pena seguir luchando por una causa perdida tras la caída de Bilbao, porque para ellos no era lo mismo luchar por su tierra que por otras regiones españolas que no consideraban su tierra. En agosto de 1937, dirigentes del PNV y mandos de los fascistas italianos firmaron el Pacto de Santoña para que los combatientes nacionalistas entregasen sus armas a cambio de que fuesen considerados prisioneros de guerra de Italia para ser evacuados. Los combatientes no nacionalistas no estaban incluidos en este pacto, considerado por muchos una traición a la República, porque no lo habían hablado con el gobierno republicano. Por mucho que estos hechos, digamos, que los oculten en el nacionalismo vasco o se excusen en que, bueno, que ya estaba todo perdido y era mejor no seguir combatiendo.
En todo caso, el alto mando franquista rechazó este pacto, hecho por los italianos sin su consentimiento. Todos los que lucharon en el bando republicano fueron encarcelados, varios miles fueron liberados al cabo de poco, otros hicieron trabajos forzados, otros permanecieron en prisión y varios centenares y en especial los jefes políticos y militares fueron sentenciados a muerte. ¿Y cómo se interpreta la guerra civil y represión franquista desde el nacionalismo vasco? Primero, como una guerra de España contra la nación vasca, una larga historia de cientos de años en que el episodio franquista solo representa la represión a mayor intensidad que nunca. Para la generación que vivió la guerra y el exilio estuvieron cautivos en cárceles españolas y en una pantomima de juicios fueron juzgados por magistrados españoles. Es decir, el mensaje en el exilio siguió siendo de que el enemigo de los vascos eran los españoles sin distinción. Un discurso de alteridad y odio que tuvo implicaciones muy importantes para el desarrollo del terrorismo etarra. También desde el nacionalismo vasco se ha vendido la idea de que el bombardeo de Guernica fue un genocidio contra los vascos o que el País Vasco sufrió más represión franquista que ningún otro lado por el hecho de ser vascos, ¿no? Cuando solo hay que mirar las cifras de ejecuciones sumarias para ver que no es para nada cierto esto. Igual que en el relato nacionalista catalán se eliminan de la catalanidad aquellos catalanes que apoyaron al bando Borbón en la guerra de sucesión española o a Franco, en los círculos abertzales unas veces se elimina todo lo que no encajaba en el relato de nación oprimida, como por ejemplo los requetés y falangistas navarros y vascos, y en otras, pues los del PNV se muestran comprensivos, extrañamente comprensivos, con los carlistas del bando franquista, como si fueran tontitos engañados con eso de defender a Dios y se limitaban, digamos, a culpabilizar a los mandos carlistas. Con la guerra perdida, los dirigentes nacionalistas vascos emprendieron el camino al exilio y el PNV abandonó eventualmente el integrismo católico y adoptó una posición europeísta y democristiana. La represión franquista contra el nacionalismo vasco y contra el uso del euskera en el ámbito público ayudaron a que ganasen simpatía y legitimidad sus reclamaciones. Así tanto el nacionalismo vasco como el catalán ganaron reconocimiento nacional e internacional como fuerzas democráticas antifascistas. Y esta imagen, si bien no 100% históricamente veraz, fue clave para su llegada al poder en la transición. Como en el caso del catalanismo, algunas ideas del nacionalismo vasco las asumieron los partidos de izquierda no nacionalistas, como el PSOE o el PCE, porque solo por el hecho de que eran antifranquistas ya simpatizaban con ellos, y por la identificación de España con la derecha, que se encargó de inculcar Franco. Una escisión muy importante ocurrió dentro del PNV en 1958, cuando una rama juvenil del partido formó Euskadi Ta Askatasuna, más conocida como ETA, una organización terrorista y marxista que buscaba en la vía armada la independencia de Euskal Herria, las 7 provincias españolas y francesas vascas que son el equivalente a los països catalans de los vascos. ETA es una organización, o varias de hecho porque tuvo múltiples escisiones, que optó por la vía armada en el contexto del franquismo, la falta de acción del PNV, el retroceso del euskera y la llegada de inmigrantes del resto de España vistos como colonos por la ideología xenófoba vasca, y los exitosos movimientos armados de liberación nacional del tercer mundo contra potencias coloniales. Los etarras se veían como los herederos y vengadores de los combatientes nacionalistas vascos de la Guerra Civil Española, los nuevos gudaris. Y en su cabeza, todo esto formaba parte de una guerra étnica de siglos por la soberanía del pueblo vasco, perdida por culpa de los españoles y franceses, que eran ocupantes extranjeros de Euskal Herria. Y por tanto, siguiendo esta concepción de Sabino Arana, la vía armada estaba legitimada como autodefensa. Hay mitos que matan. O más bien, hay personas que usan mitos para justificar asesinatos. Como afirma el historiador Gaizka Fernández, que por cierto, es oyente del programa y desde aquí pues le quiero mandar un saludo de agradecimiento por su labor. Un caso trágico y de película fue el asesinato del militante de UCD Ramón Baglietto, que fue asesinado en 1980 por Cándido Azpiazu, el mismo hombre que Baglietto salvó de ser atropellado por un camión cuando era un bebé. El responsable tenía el cerebro tan lavado que afirmó que había actuado, cita, por responsabilidad ante el pueblo vasco,
que nunca fue vencido por los romanos, ni por los visigodos, ni por los árabes. Un pueblo muy distinto al de los españoles. Fin de la cita. Azpiazu estaba convencido de que el pueblo vasco llevaba siglos luchando contra extranjeros y ahora estaban bajo la ocupación española, y actuó hasta sus últimas y más sangrientas consecuencias. Por eso es tan importante combatir las manipulaciones históricas que hacen los nacionalismos, porque las ideas y mitos históricos pueden matar, pueden llevar a deshumanizar a otras personas y justificar asesinatos políticos de los que se consideran un obstáculo para conseguir unos determinados objetivos. En el caso del independentismo vasco, de los que se entrometían en su lucha por la independencia. Por eso yo siempre muestro una actitud tan antinacionalista con todos los nacionalismos habidos y por haber, como sabéis los que seguís este programa. En política y en las identidades colectivas, lo que más importa no es la realidad histórica, eso no, sino lo que la gente cree que es real. Y esos mitos imaginarios pueden tener un impacto muy serio en el mundo real. Por eso no hay que combatir solamente a los que ejercen la violencia, sino los que con su discurso incitan a la violencia. Durante los últimos años del franquismo, especialmente por el asesinato de Carrero Blanco, la policía franquista emprendió una torpe y dura acción represiva con detenciones masivas en el País Vasco, tal y como quería ETA para provocar deliberadamente un levantamiento revolucionario que finalmente no ocurrió. Muchos de los encarcelados no tenían nada que ver con ETA, pero sufrieron malos tratos y torturas de la policía franquista. Algunos incluso murieron. Y eso hizo que la ETA se ganase muchas simpatías dentro y fuera del País Vasco como fuerza antifranquista. Entonces murió Franco y hubo unos años en que no estaba claro si continuaría el régimen o habría una democracia plena. El PNV apostó en la transición por presentarse como un partido democrático, aconfesional y que estaba abierto a toda la sociedad vasca. Y aunque pusieron algunas trabas, finalmente aceptaron el modelo de Estado autonómico que les daba cuotas de autonomía mucho más altas a las prometidas en el Estatuto de 1936, amparado por unos presuntos y vagamente definidos derechos históricos que parten de la idea de la soberanía inventada de Euskal Herria. Pese a la instauración de la democracia con la Constitución del 78, la izquierda abertzale, radical, siguió manteniendo que España no había cambiado, que la transición había sido una farsa y que debían mantener la lucha armada. Y de hecho, más del 90% de las víctimas del terrorismo etarra ocurrieron tras la muerte de Franco. El terrorismo de Estado del GAL de los 80 solo daba argumentos al discurso etarra de defender la continuidad entre el régimen franquista y la presunta democracia española. Buena parte de la sociedad vasca en los años de plomo mantuvo una indiferencia o un silencio cómplice ante la violencia de etarra, unas veces por apoyo activo a la causa y otras por miedo a quedar marcado y excluido de la sociedad. Y ETA contó con el apoyo de Francia, que de forma deleznable daba cobijo a los terroristas. ¿Y qué decía el supuesto nacionalismo moderado del PNV sobre el terrorismo etarra? En un texto que recogía los planteamientos del PNV para la transición, afirmaban que el liberalismo español suprimió de manera violenta el régimen histórico de las provincias vascas y, en clara alusión al terrorismo etarra, afirmaban en el texto, cita, «A nadie debe sorprender que muchos vascos no hayan echado en olvido esta invitación a la fuerza para recuperar su derecho». Fin de la cita. Desde el nacionalismo vasco moderado se justificaba los actos de ETA como una respuesta a la opresión española y se mantenía una equidistancia con la violencia terrorista, a la que por cierto llamaban violencia política, no terrorista. Con el afianzamiento de una democracia reconocida internacionalmente, desde el PNV sí que empezaron ya a rechazar la violencia etarra por razones éticas y prácticas, porque decían que era más contraproducente para la sociedad vasca, para la economía e imagen de los vascos que otra cosa. La ETA tuvo el brazo político en el Parlamento con Herri Batasuna y otras organizaciones políticas, hasta que fueron estas ilegalizadas en el 2003. La vía armada perdió fuerza por el agotamiento de la sociedad española y vasca y la mayor eficacia del aparato policial y judicial. La ETA abandonó la actividad armada en el 2011 y se disolvió en el 2018. Y años después de la disolución de Herri Batasuna, la izquierda abertzale formó la coalición de Bildu, que rechaza de forma genérica la violencia. Si bien muy recientemente en el Congreso de los Diputados les trasladaron su pesar a las víctimas de ETA. ¿Y cómo se interpreta este pasado tan reciente de la historia española?
Para simplificar, hay dos interpretaciones en la batalla por el relato sobre la violencia de ETA. La de la izquierda abertzale y parte del nacionalismo vasco, que sitúa las acciones de ETA en el contexto de violencias políticas cruzadas, de un conflicto político entre España y Euskal Herria durante el franquismo y el régimen del 78. Y luego está la visión de los partidos no nacionalistas que condenan sin matices el terrorismo etarra, deslegitiman su causa y no vinculan el terrorismo etarra a un contexto de violencia política de dos bandos. ¿Y quién tiene razón? Pues obviamente quienes condenan el terrorismo sin tapujos. No hay medias tintas aquí que valgan. No siempre en el término medio está la virtud. El lehendakari del PNV, José Antonio Ardanza, tomó una actitud clara contra el terrorismo y sobre el llamado conflicto vasco dijo, cita, el conflicto que está en la base de la violencia no consiste en un contencioso no resuelto entre el pueblo vasco y el Estado español, sino en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la mayoría y emplea para imponer la suya el instrumento de la lucha armada. Fin de la cita. Los que titubean en condenar a ETA o los que directamente justifican su causa y métodos ligan ETA a sus orígenes antifranquistas o hablan de las torturas a etarras o los grupos parapoliciales de extrema derecha como si eso justificase su terrorismo o como si los atentados de extrema derecha fueran comparables en magnitud, intensidad o continuidad. Es que además un crimen no justifica otro crimen, hay que juzgarlos por separado. El relato nacionalista equidistante y que equipara víctimas y verdugos no puede ser aceptado, porque presupone un escenario de bandos equivalentes a una guerra. Este relato, siendo muy generosos, podría comprarse para la época franquista, porque claro, no era una democracia y cuando los atentados además se estaban más limitados a los aparatos estatales. Pero tras la instauración de la democracia es completamente insostenible esa visión, tanto desde el punto de vista institucional como de la sociedad civil, porque no había españoles y vascos no nacionalistas haciendo atentados contra vascos nacionalistas o ejerciendo otro tipo de violencias contra ellos. Fue ETA quien unilateralmente cometió crímenes voluntaria y tercamente durante varias décadas en el seno de una democracia. La izquierda abertzale sigue exigiendo básicamente la amnistía al pedir la liberación de presos de ETA como si fueran presos políticos víctimas de un Estado opresor. Y no porque hubieran sido condenados por haber asesinado, secuestrado, amenazado, extorsionado, agredido, traficado con armas, atracado o en general por ser colaboradores de una organización terrorista. Desde las instituciones y sociedad civil se deben tomar acciones para preservar esta memoria condenatoria de ETA. Desde luego, lo que no son aceptables, lo que no es tolerable bajo ningún concepto, son los homenajes públicos a miembros de ETA caídos o encarcelados de filoetarras que los ven, como mártires de la causa nacional vasca. Ni tampoco es tolerable pasar páginas sin primero leerse la página. Es decir, la sociedad no puede hacer como que no ha pasado nada ahora que ETA se ha disuelto. Es cierto que en las memorias colectivas hay un olvido selectivo que puede ser sano, porque recordar un pasado traumático puede ser contraproducente y banalizar el dolor, y hay verdades incómodas como el gran apoyo de la sociedad vasca a ETA durante algunos años, de las que es mejor pasar página a nivel de debate público para así poder seguir adelante y restablecer la convivencia. Eso no significa que las políticas de memoria de las instituciones no deban buscar rendir cuentas y reconocer y reparar en la medida de lo posible a las víctimas. Por ejemplo, prohibiendo las manifestaciones de culto a los etarras o poniendo placas en los lugares donde ETA asesinó, igual que se hacen acciones similares en la memoria de la guerra civil y del franquismo. En palabras del filósofo Paul Ricoeur, cita, la institución de la amnistía solo puede responder a un deseo de terapia social de urgencia, bajo el signo de la utilidad, no de la verdad. Fin de la cita. Es decir, una ley como la de amnistía del 1977 tenía sentido en su contexto político, pero no para la ETA en la actualidad, porque excepto por el oscuro y condenable terrorismo de Estado del GAL, la democracia venció al terrorismo etarra sin rebasar los límites del Estado de Derecho. Con este episodio termino la serie de usos políticos de la historia, aunque no te quepa de ninguna duda de que seguiré tratando estos temas en la serie principal de la historia de España y en otros episodios temáticos. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale a un me gusta, comenta y compártelo, suscríbete además.
Te recomiendo también seguir el programa en redes sociales y unirte al servidor de Discord, donde comparto artículos de historia y actualizaciones del programa. Tienes el enlace a todo esto en la descripción. Y por supuesto, si eres todo un fan del programa, puedes ayudarme y conseguir recompensas por ello en patreon.com/lahistoriahispana. En la siguiente serie temática de Memorias Hispánicas veremos las poco conocidas conexiones entre Rusia y España en la Edad Moderna. Suscríbete para no perderte nada y ¡hasta la próxima!